Tenemos de nuevo con nosotros a Jorge Manuel Rodríguez y además que nos ha dejado pues una réplica maravillosa, perfecta, la mejor que hay del Santo Cáliz de Valencia. Cáliz, porque esto está en la reliquia, pero aquí podemos ver lo que se llama el grial, del mismo tamaño y las mismas características exactamente que el que Jesús tuvo en la última cena. Para hablar del Santo Grial, estamos aquí con uno de los mayores expertos del mundo. Jorge Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Refugio Zabala. Pues encantado de estar de nuevo aquí. Vamos a hablar de una reliquia grande de la cristiandad, ¿verdad? Sí, vamos, hasta el Concilio Vaticano II había que hacer genuflexión delante de ella y bueno, ahora se hace inclinación de cabeza, aunque como nadie sabe nada ya de en fin, estas cosas, pues hacen lo que les da la gana. Pero lo que hay que hacer teóricamente es hacer una inclinación profunda cuando se pasa delante del Santo Cáliz, que está en la Catedral de Valencia, a muy poquitos metros de donde estamos. ¿Podemos decir realmente que es el cáliz que tuvo Jesús en la última cena? Esa es la pregunta del $1.000.000, eso es lo que pregunta todo el mundo. Vamos a ver, podemos decir que si existe el Santo Cáliz en algún sitio, es este, y si no, no está. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de datos objetivos, y es que objetivamente hablando, Jesús, lo que dice el Evangelio es que él estaba deseando celebrar la Pascua con sus discípulos, y por tanto tenía que, durante la celebración de la Pascua, que es la gran desconocida también por los católicos, no sabemos nada de cómo funciona, durante la celebración de la Pascua, en la tercera copa, es decir, acabada la cena, tomó el cáliz, que es lo que se dice, bueno, pues el cáliz que tomó es la tercera copa que se bendice. Se utilizaba una copa que tendría que ser así, y ahora diré por qué, y entonces llena de vino hasta una determinada altura, y entonces esa tercera copa, o sea, se bendecían 4 veces la copa. Entonces la tercera copa es la copa que se llama de redención, y la cuarta copa es la que se llama de consumación. Las 2 primeras son antes de la cena, no tienen más importancia, efectos litúrgicos, que es lo que nos interesa, pero la tercera copa es en la que Jesús transforma lo que hacían los judíos durante la Pascua y le da un carácter totalmente distinto. O sea, Jesús no hace una Pascua como una cena de amiguetes, de eso nada, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús es prometer que va a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Y lo hace con esa copa, que es la copa de redención. Por eso, luego, cuando acaba la Pascua, cuando acaba la celebración pascual, que es la cena pascual, Jesús no toma la cuarta copa, que tendría que haber tomado. Esto te lo voy a explicar un poquito después, porque si no me voy a ir por la tangente. De momento lo que tengo que decir es que Jesús tenía que utilizar los instrumentos de una Pascua judía cuando instituyó la Eucaristía. Entonces, lógicamente, la copa que utilizaba no la llevaba Jesús detrás. O sea, la idea del cáliz de Indiana Jones de que Jesús era carpintero, que no era carpintero, pues esa es otra que la gente no sabe, no era carpintero, era tectón, que es lo que dice el Evangelio, no hay que modificar lo que dice el Evangelio. Entonces... ¿Eso qué significa, tectón? Pues mira, nosotros utilizamos la palabra arquitectón, que es el jefe de los constructores, o sea, era constructor. Y quien construía los muebles era el mismo que ponía las vigas y el que ponía el techo. Es decir, que Jesús era constructor, era un autónomo. Por eso, San José se puede ir a Egipto. Claro, esto dicen, esto es una mentira mítica, tal. Bueno, es decir, es que como era precisamente un reputado técnico, podía ir a construir a Egipto perfectamente. Entonces, no era un sirviente, no era un servidor, era un autónomo. Entonces podía hacer eso. Y Jesús, lo que se dice es que, ¿no es este el tectón, el hijo del tectón? Bueno, pues probablemente Jesús era arquitectón, porque ya después de 20 años tenía el título de maestro. Claro, cuando a Jesús le llaman maestro, ¿por qué le llaman maestro? Pues porque los tectones tenían el título de maestro. Incluso los sacerdotes les tenían que hacer, o sea, una cierta reverencia, porque... Claro, entonces, como no sabemos estas cosas culturales que son fundamentales... Eres increíble, Jorge, porque es que eres un libro abierto. O sea, bueno, es que tengo muchas cosas que podría decir. Cada cosa que dices, es que te quedas alucinado escuchándote. Claro. Ahí tienes el grial y dices que de ser el grial el auténtico sería ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque esta es la única copa que se conserva del tiempo de Jesús que tenga las medidas adecuadas de acuerdo con la tradición de los... rabinos, ¿no? Eso está claro que es del tiempo de Jesús.
Sí, se ha adaptado sí, con esas actitudes. sí, exactamente. Vamos, o sea, te puedo dar dos ejemplos. Uno, en el Museo Británico de Londres, en la sección del Imperio Romano, aparecen dos copas iguales a estas, pero más pequeñas, que pone año 1 a 50 después de Cristo, perfectamente. Flavio Josefo cuenta, no es Flavio Josefo, es ahora me saldrá. Hay un historiador que se llama Plinio el Viejo que nos dice cómo eran las cosas en tiempo de Jesús. Y entonces él escribe alrededor del año 50 y dice, ahora se están dejando de hacer copas de color, porque se había puesto la moda de hacer copas talladas de piedra. Y esto, qué cosa más rara. Era el ónix. Bueno, es decir, los que utilizaban en la época de Flavio Josefo, de Plinio el Viejo, eran precisamente, pues, concretamente, el de Valencia es una ágata, que es una piedra semipreciosa que ahora, según nos dicen las gemólogas que hemos contactado con ellas, nos dicen es una ágata veteada y que puede ser, ahora ya las ágatas se les llama piedra preciosa igual y no semipreciosa, porque para no discriminar y esas cosas. Bueno, entonces esto, lo cierto es que es una copa de ágata y tiene la medida que corresponde según la tradición judía para tener una copa de bendición. ¿Qué ocurre? Pues que con esos dos criterios nos quitamos todas las otras posibilidades. Es decir, el cáliz de León es por ejemplo, el cáliz de Doña Urraca, que se ha llamado toda la vida, es una copa que se ha engarzado para que sirva para celebrar misa, y eso es incomprensible. Es decir, salvo el primer tiempo, inmediatamente después de la muerte de Cristo, que puede que utilizaran el mismo cáliz, en cuanto la iglesia se organiza, una reliquia no se usa. Es decir, de hecho, nuestro Santo Cáliz de Valencia solo lo usan los papas cuando vienen. O sea, lo usó Juan Pablo II por iniciativa propia y luego Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de las Familias, que celebró con el Santo Cáliz. Pero él en principio no quería porque consideraba que no era digno de ello, ¿no? Es decir, que hay también una certidumbre por parte de los papas. Bueno, los papas han acreditado con su presencia y su uso que efectivamente... Esto que acabas de comentar, claro, con quien apareces en la fotografía que nos comentabas en el anterior programa, sí, con Benedicto XVI, siendo cardenal entonces, ¿no? Sí, sí. Prefecto de la Congregación. Pero el año 2006 vino a Valencia, entonces le ofrecieron usar el Santo Cáliz. Y se sentía como indigno también. Sí, él dijo literalmente, non osaréis. O sea, le dijeron, esto usted... bueno, fue muy curioso porque como buen alemán y racional, racional, no irracional, sino irracional, lo que dijo fue cuando le dijeron, este es el cáliz de la última cena, claro, a ti te presentan un cáliz así y tú dices, sí, hombre, porque claro, todo con oro y piedras preciosas, bueno, es que eso es el relicario. El relicario lo pusieron los reyes de Aragón, porque de hecho en la parte central, en el nudo central, está el sello notarial que se utilizaba en tiempo del rey Pedro I de Aragón. O sea que se sabe que esto es el relicario que fue colocado por los reyes de Aragón, a partir de la pieza original que estaba. Entonces, claro, si tú ves esto, te dices, sí, hombre, esto no puede estar en la última cena. Claro que no, porque esto es un relicario. Por eso tiene asas, para que se coja sin tocar la reliquia. Porque, repito, antes del Concilio Vaticano II, las reliquias no se tocaban, ni mucho menos se usaban. Por eso, como digo, cuando vienen los papas, los dos papas que están en Valencia, se les da el privilegio porque se supone que ellos pueden utilizar el Santo Cáliz. Claro, el primero que se le ocurrió fue Juan Pablo II, dijo, cuando se le enseñaron, dijo, ¿y se puede usar? Y dijeron, sí, usted sí, porque claro, si el Papa no puede, ya apague, vámonos, claro, evidentemente. Y entonces, bueno, pues lo que estaba diciendo es eso, es decir, que la copa que nosotros tenemos en Valencia es la única que cumple los requisitos. Es decir, es un cáliz que podría estar utilizado por un judío. ¿Cómo se sabe eso? Pues muy sencillo, porque, por ejemplo, lo que nos dicen las gemólogas que han estudiado el tema es que está mucho más pulido por dentro que por fuera. ¿Por qué? Pues porque para la tradición judía, un cáliz que fuera poroso, no podría serlo. Por ejemplo, pues eso, el cáliz de Indiana Jones, ¿no? Que es el segundo hachazo contra el de Indiana Jones. Es un cáliz de madera. La madera no se puede purificar, es un objeto impuro por naturaleza. Sin embargo, una piedra pulida perfectamente, que no tiene poros, entonces sí que se puede utilizar porque es purificable desde el punto de vista judío. Eso es importante porque incluso la liturgia católica actual dice que los cálices tienen que ser una materia noble, esto es una materia noble, y que no tiene que tener poros. Entonces, eso es exactamente lo que tiene que ser, ¿no?
Entonces, este cáliz puede ser perfectamente el de la Última Cena, pero es que es el único, porque, pues eso, por ejemplo, el de Doña Urraca tiene muchísima menos capacidad, no tiene la capacidad mínima. Perdón, León. El de León, efectivamente, León tiene mucha menos capacidad, y esto es un dato objetivo, o sea, no es que yo tenga ninguna manía al León, sino que no puede ser el cáliz de la Última Cena. Tú lo has estudiado y que has llegado, y este sí. ¿no? Entonces, aparte de que es uno de los cálices que se llamaban cálices ricos. Claro, en Valencia el cáliz está a 500 años, entonces han venido mucha gente por aquí. Ha pasado diversas cribas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los volandistas, que eran unos jesuitas del siglo XVI que hicieron mucha limpia de reliquias absurdas, pues trataron el tema del Santo Cáliz y pasó, como ha pasado siempre que se ha hecho una investigación. O sea, es perfectamente posible, no hay nada que contradiga que pudo ser el cáliz usado por Jesucristo, entonces se conserva como reliquia sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que ahora, como estamos en un mundo en el que vale todo y lo que importa es lo que se publicita y tal, y si se hace una peli, pues vende mucho y estas cosas, pues, en fin, es una lástima, ¿no? Pero en fin, teniendo un poquito ¿y por qué de... no se hace una peli sobre el cáliz de Valencia? Pues eso es una cosa que yo me he preguntado muchas veces, pero porque no se sabe por qué, pues yo no sé, que es una reliquia que está en España, pues no hay que darle ninguna importancia. Es una cosa que es sorprendente. Oye, Y pues, luego que los valencianos le somos... voy a dar alguna vuelta que otra. Oye, eso sería fantástico porque saldría una película chulísima. Bueno, Sin duda. bueno, es que además están los nazis, hay un montón de cosas, es una cosa sorprendente. ¿Qué pasa con los nazis? Hombre, Himmler fue a Montserrat buscando el Grial porque ellos buscaban... O sea, Bueno, sí, eso aparece en la película de Indiana Jones, por cierto, ¿no? Es verdad, eso es cierto, Sí, sí. eso es cierto, los nazis buscaban el Grial, entonces el lugarteniente de Hitler, que era ¿Por qué Himmler... buscaban el Grial? Porque ellos buscaban, intentaron crear una religión esotérica y entonces ahí estaban la lanza sagrada y todas estas cosas que consideraban que eran objetos de poder, ¿no? Entonces ellos se lo plantean desde ese punto de vista. Entonces intentan ir al seguir la pista que da el Parsifal, que es la versión alemana de las leyendas del Grial. Por cierto, la versión alemana de las leyendas del Grial, la primera vez que se pone en español es en el año 1995. Increíble. O sea, es que en España, lo que nos pasa en España no pasa en ningún otro lado. Y especialmente los valencianos somos muy españoles en ese sentido, es decir, que tenemos todos esos defectos españoles potenciados. O sea, Valencia nunca ha hecho nada, no ha sido nunca importante, pues igual... Pero no solo Valencia. O sea, ¿cuántas personas han ido a ver a la Virgen del Pilar? Ah, bueno. Y sin embargo se van a Medjugorje, a Lourdes, a Fátima, que está muy bien, por otra parte, ¿no? Bien. Pero, ¿o cuántas personas se van a Tierra Santa y no bajan al sagrario que tienen debajo de su casa? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, pero que es típicamente español. Sí, por eso digo que los valencianos somos muy españoles en ese sentido, tenemos perfectamente potenciados todos esos defectos. Entonces, claro, incluso hay gente que te dice, ¿por qué está en Valencia el Santo Cáliz? Bueno, pues Valencia está porque en el siglo XV fue la capital de la Corona de Aragón. O sea, todo el mundo habla de que en el siglo XV... ya 16, los españoles se fueron a América. Bueno, y no se cuenta que eso fue Castilla, pero Aragón se extendió por todo el Mediterráneo. Yo que soy profesor de la Facultad de Derecho, pues resulta que todo el Mediterráneo se aplicaba el Libre del Consolat del Mar, que es un tratado de derecho marítimo valenciano que se aplicó en todo el Mediterráneo, que Nápoles, en fin... Es un dominio precisamente de la Corona de Aragón. En el Castel Nuovo está en el centro de la portada las 4 barras coronadas, que son específicamente, precisamente de la heráldica valenciana, porque las barras de Aragón se coronan en Valencia, ¿no? Entonces, por eso la señora tiene un fondo azul y una corona arriba, ¿no? Pues, claro, precisamente, ¿por qué el cáliz llega a España? A Valencia. Pues llega a Valencia porque Alfonso el Magnánimo rompe con los nobles de Cataluña y traspasa la capital de la Corona de Aragón. La capital de la Corona de Aragón estaba donde estaba el rey. Entonces el rey se viene a Valencia, deja a su mujer y se va a conquistar Nápoles. Y entonces en la conquista de Nápoles necesita dinero y entonces le ofrece, él se lleva, como era, ahora diremos por qué, pero era una reliquia que era propia de los reyes de Aragón, y esa reliquia pues la ofrece con el resto del relicario de la Corona de Aragón, la ofrece a la catedral como garantía de la devolución del préstamo que le hacen los canónigos para tomar Nápoles. Y entonces, como no devolvió nunca el préstamo, pues los canónigos les interesaba tener en la catedral de Valencia un relicario importante, pues ejecutan el préstamo, ejecutan la garantía y entonces se quedan con todo el relicario de los reyes de Aragón.
Después, con la invasión francesa y una serie de cosas, han desaparecido una serie de piezas, pero afortunadamente el Santo Cáliz no. Y el Santo Cáliz se queda aquí precisamente por eso, ¿no? Es decir, que Jorge, ¿desde qué fecha se tiene acreditada la historia del Santo Cáliz de Valencia? a ver, Que pues sepamos. eso, mira, eso es una cosa muy interesante que tampoco se ha hecho pública prácticamente nada. Eh, a ver, son dos cosas. Es decir, la historia tiende a necesitar un documento para que te diga la cosa, ¿no? Si esto es de tal fecha. Pero la arqueología no, porque dice el documento de verdad es el objeto. Y este objeto es del tiempo de Jesús. Por tanto, este objeto ha estado, no sabemos dónde, pero lo Eso podemos es, saber. ahí voy yo. Ahí estamos. Ahí voy. ¿A dónde ha estado? Entonces, hay una parte que sabemos por tradición y otra parte que sabemos por la historia. Pero además es que ha habido una novedad importantísima recientemente. Porque desde el Centro Español de Sindología hemos potenciado la existencia de 2 congresos internacionales sobre el Santo Cáliz, que yo he tenido el honor de ser el presidente, y la verdad es que en los 2 casos, y la verdad es que pues ha habido una serie de estudiosos, también historiadores, pero sobre todo profesores de la Universidad Politécnica de Valencia que se han dedicado a estudiar el cáliz. Entonces hay una serie de detalles que ahora tenemos claro, ¿no? Entonces, arqueológicamente es así. ¿Qué dice la tradición? Voy a ir por orden cronológico porque creo que es mejor. Sí. La tradición dice que este cáliz estuvo en manos de Jesús. Eso no se puede demostrar científicamente de ninguna manera. Pero sí que hay una tradición que es constante y además coherente. Y es que se dice que San Pedro se lleva el cáliz a Roma. Y uno dice, sí, hombre, tiene que ser San Pedro. Bueno, pues es que hay un dato muy interesante y es que ¿dónde era el cenáculo? Porque esto es otra cosa que la gente no sabe. ¿Dónde estaba el cenáculo? ¿Quién era el dueño del cenáculo? Porque Jesús dice, id a Jerusalén, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y ahí donde entre, decid al dueño de la casa dónde está la sala donde coma la Pascua con mis discípulos, y él os presentará una habitación grande en el piso de arriba ya amueblada. ¿Qué ha dicho? Que era rico. Porque un hombre que lleva un cántaro con agua es un sirviente. 2, una habitación en el piso de arriba, que decir una casa con 2 pisos. Esos solo estaban en torno al Palacio Real. Y una habitación amueblada, es decir, con divanes, es decir, al estilo romano. Al estilo romano estaban las clases altas de Jerusalén. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que no se ha hecho nunca ninguna película en toda la historia donde aparezcan los discípulos y Jesús en triclinio, que es exactamente lo que tenía que ser lo que dice el Evangelio. ¿Por qué nos ponen una estera? Pues no se sabe muy Por bien. Porque, desconocimiento. claro. Bueno, entonces, claro, ¿quién podría ser el dueño de la casa? Pues tenemos una pista buenísima. El año 44, San Pedro está es un pasaje que sí conocemos, pero no vinculamos al tiempo. Está en la prisión, aparece un ángel, se le caen de las manos las cadenas y tal, él sale a la calle, cree que está soñando, pero dice, como era la fiesta de los ácimos, es decir, volvía a ser Pascua 11 años después de la institución de la Eucaristía. Dice, había muchos cristianos rezando. ¿Qué hacían los cristianos rezando el día de Pascua en una casa? Pues estaban celebrando la Eucaristía, clarísimamente. Entonces, y dice que fue a casa de María, la madre de Juan, apellidado Marcos. No cita al marido, cabe suponer que la señora era viuda, y que el que cita, Juan, apellidado Marcos, era alguien que la comunidad conocía. Pues ese Juan, apellidado Marcos, es Juan Marcos, es decir, el evangelista San Marcos. Sabemos que San Marcos se va con Pedro a Roma, porque le hace de traductor e intérprete. Probablemente San Pedro no sabía latín, curiosamente, sabría griego y hebreo, pero latín sabía solo las clases altas. Entonces este, que era un hijo de papá, pues que era San Marcos, sabía latín. Entonces el Evangelio de San Marcos es la predicación oral de San Pedro en Roma. Es curiosísimo eso. Entonces, en esta situación, pues el dueño, habiendo muerto su padre, el dueño de la copa pasa a ser el primogénito. Si este se va con Pedro a Roma, se lo lleva a Roma. Es decir, que la tradición de que viene de Roma no es tan rara. Pero es que además tenemos un documento fundamental que es el canon romano. El canon romano está escrito en el siglo II, aunque tiene algunos añadidos del siglo III y IV, pero se cerró en el siglo IV, ¿no? Entonces, cuando se dice en el canon romano que Jesús, o sea, se dice antes de la institución de la Eucaristía, dice, tomando, ahora se traduce en español, tomando este cáliz glorioso. No, lo que dicen en latín y en griego no me lo sé, pero efectivamente sería exactamente igual, porque es una traducción literal, dice, tomando etunc preclarum calicem. Etunc no es unc, es etunc, y significa este y no otro.
Y además el sacerdote, que era el Papa, que era el único que celebraba con el cáliz en Roma en los primeros siglos, tenía que levantar la copa enseñándola. O sea que cuando el Papa decía, tomando este mismo cáliz que todos conocéis, que es lo que significaría literalmente la traducción, pues estaba diciendo que ese cáliz era el de Jesucristo. Por lo menos en el siglo II lo creían, porque así lo pone el canon romano. Entonces, ese cáliz se queda en Roma. A partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas. Por ejemplo, pues que en la persecución del emperador Valeriano en el año 258, pues el cáliz pasa a tener un peligro. Antes, en las persecuciones anteriores no, porque se perseguían a las personas, pero no a las cosas. Pero en el año 258 el Imperio Romano está quebrado y los emperadores necesitan dinero. Entonces deciden quedarse con todos los bienes de los cristianos. Por eso, según nos dice, me parece que es incluso San Agustín, cuando le piden a San Lorenzo que entregue los tesoros de la iglesia, es porque les interesaba el dinero, que era lo que interesaba al emperador. El diácono del Papa Sixto II en esa persecución es el famoso San Lorenzo. Y San Lorenzo su familia era de Huesca. Hay quien dice que nació en Valencia, que es posible, en la iglesia de San Lorenzo, es donde estaría su casa, pero en cualquier caso está claro que su familia era de Huesca. Entonces, hay la tradición que también recoge pues el obispo Donato, bueno, el abad Donato, no obispo, el abad Donato cuenta que San Lorenzo lo que hace es que entrega algunas cosas importantes para llevarlas a España. Entonces, ¿cómo pone a salvo el cáliz? Mandándolo a su casa. Se sabe dónde estaba la casa de la familia de San Lorenzo, porque hay una... Ahí es donde vendría el cáliz a España, entonces, claro, en ese momento. Sí. ¿Qué año más o pero menos? ahí, pues estamos hablando, pues no lo sabemos, pero sería 258, pues no sé, Sí, por ahí. 258-59 sería cuando llegaría. Y eso es interesante porque en aquel momento todavía no estaba constituida la diócesis de Huesca, o sea, es decir, que es anterior. Por eso el cáliz no va a la iglesia de Huesca, va a la familia de San Lorenzo. Y ahí, la familia de San Lorenzo lo debió mantener. No lo devuelven a Roma, porque se produce después la caída del Imperio Romano, en fin, un montón de cosas, los caminos son muy difíciles, nadie lo reclama de Roma porque no lo sabían. Entonces la tradición española lo que dice es que ese cáliz se queda en España. Con la invasión musulmana, los cristianos se van a las montañas, igual que pasa con el sudario de Oviedo, que se lo llevan al otro lado de las montañas, porque era para poner a salvo de los musulmanes que estaban tomando toda la península, ¿no? Y entonces, durante 300 años está con una incipiente comunidad cristiana en los Pirineos, igual que en Asturias, que también esto es curioso, se habla del inicio de la Reconquista en Asturias, pero no se dice que también hubo una Reconquista en Aragón, porque eso, lógicamente, termina unificándose después, pero ahí es una Reconquista paralela. En la época en que está en los Pirineos, termina llegando a San Juan de la Peña, que es donde termina todo lo que era castellano viejo, o sea, castellano no, cristiano viejo, y se termina colocando en ese cenobio, que también era sede real, y ahí es cuando se realizan las leyendas. Las leyendas hablan de que en un sitio inaccesible, custodiado por caballeros puros y tal, y hablan de Alfonso el Bateador, que es exactamente... o sea, hay un paralelismo, aquí un estudioso que se ha dedicado a hacer un paralelismo entre las leyendas del Grial y los personajes históricos de la Corona de Aragón, y son todos clavados, o sea, es que aparecen los personajes, hay un paralelismo clarísimo, ¿no? Entonces, Alfonso el Bateador es el rey del Grial, que se le describe como el rey pescador en las leyendas, y se dice que tenía una herida en la pierna, etcétera, que eso es lo que le pasó realmente a Alfonso el Bateador, que es un rey casi mítico y tal. Bueno, pues está en San Juan de la Peña, y hasta que los musulmanes están ya en el sur de la península, entonces el rey Martín el Humano consigue que los monjes le devuelvan, entre comillas, el cáliz, y entonces ya pasa a la corona de Aragón, a los reyes. Y ahí es cuando viene ya Valencia. Cuando viene Valencia. ¿Qué año estamos hablando? Cuando llega a Valencia es en 1437, si no me equivoco, pues estoy hablando de memoria. Pero, pues claro, lleva... Por eso hay un cuadro muy famoso que tenemos en el museo, que es el de Juan de Juanes, que está con el cáliz nuestro. O sea, es que es muy curioso, porque tú lo ves en todos los sitios. La gente conoce de iconografía de la Última Cena, Leonardo da Vinci. Pero Leonardo da Vinci no recoge el momento de la institución de la Eucaristía, sino la tradición de Pedro, de Judas.
Porque el cuadro de Leonardo da Vinci no está en una iglesia, está en un comedor. Entonces, claro, es que eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, cuando empieza la iconografía de Jesucristo instituyendo la Eucaristía, Juan de Juanes, que yo creo que es el primero que lo hace, que por eso es tan famoso su eso, tiene a Jesús con este cáliz con asas delante. Entonces, claro, yo me hace mucha gracia porque le digo a la gente, ¿tú sabes ese cáliz? Pues ese lo he tenido en las manos. Y dicen, ¿en serio? Pues sí. Y eso lo he dicho yo en esto. He visto imágenes de Juan de Juanes en Israel, en Jordania, en tal. Claro, en fin, le dices a la gente, este cáliz existe y nosotros lo tenemos en Valencia. Y se quedan, ¿en serio? O sea, no es es un anacronismo porque ahí está con el relicario que se colocó estando en San Juan de la Peña, pero que lo colocaron los reyes de Aragón, por eso le dejaron la impronta allí. Y además es un dibujo que se corresponde, y esto es una cosa que quería decir, el catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, que se ha empezado a estudiar el tema del relicario, se ha quedado pasmado porque dice, el relicario es un dibujo que se encaja dentro de lo que se llaman los patrones de diseño que se utilizaban en la Edad Media. Porque no se podía dibujar cualquier cosa, tenía que estar dentro de un patrón de diseño. Entonces, tú coges el dibujo del cáliz y encaja perfectamente en el diseño de los círculos y tal. Todo esto es un poco esotérico, pero es así. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que el cáliz de Valencia está hecho por un orfebre de categoría, no es una cosa que hicieron los monjes. O sea, eso encaja con eso de que fuera hecho por los reyes de Aragón. Ese cáliz, pues ya digo, termina en Valencia y aquí está, y nunca nadie lo ha discutido, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay alguno que se inventa otro. Desde el siglo XV. Claro, claro, sí. Y sí, bueno, en fin, esto es... Y luego lo ves de cerca y es impresionante porque cuando lo iluminas, como dicen las leyendas, refulge y cambia de color. O sea, las leyendas, por ejemplo, de el Perceval o Parsifal de Wagner está basado en la versión de Wolfgang von Eichenbach, ¿no? Pues Wolfgang von Eichenbach dice que en el extremo del cáliz aparece inscrito sobre la piedra, aparece una inscripción que pone el nombre y la naturaleza. Entonces, el cáliz tiene, y en las reproducciones se hace, pues unas letras que se ha discutido muchísimo de qué es lo que era, porque parece letra cúfica, árabe, y entonces dicen, pero qué cosa más rara, tal. Bueno, pues no, es que el árabe es el idioma oficial de la península en aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XI. Y entonces, ahí tenemos una cosa muy curiosa, que es que para interpretarlo tienes que verlo como si fuera en un espejo. Y luego está escrito en vertical, no en horizontal, porque se puede leer así o así. Y si lo lees así, lo lees en árabe, y si lo lees así, lo lees en hebreo. Entonces es sorprendente porque en hebreo pone Yeshua Yahvé. Y en árabe, o sea, hay alguien que se ha dedicado a forzar un poco las letras para que en árabe también ponga Alá, o sea, Yeshua Alá, Jesua. Es una transcripción fonética. Jesua Alá. Entonces, sabemos incluso quién pudo hacerlo, porque hay un judío converso de la corte de los reyes Pedro y Alfonso, que se llamaba Pedro Alfonso, Pedro I y Alfonso I, y que era ahijado de los reyes, que se convierte al cristianismo y tiene un tratado de teología jugando con las palabras y tal, o sea que es casi seguro que ese diseño lo hizo Pedro Alfonso, que se sabe que estuvo en San Juan de la Peña y se sabe que tenía contacto directo con los reyes. Entonces, eso qué curioso, porque un siglo después, o sea, esto se hace en el finales del siglo XI o principios del XII, el relicario, pero las leyendas son posteriores, son del siglo XII, finales o siglo XIII. Y las leyendas dicen que el cáliz tiene una inscripción que pone el nombre de la naturaleza, o sea, coincide perfectamente, ¿no? Y ahí hay, pues toda una tradición muy interesante. O sea, la leyenda recoge la realidad, porque las leyendas se hacen normalmente para explicar lo que no se puede explicar directamente, ¿no? Pues, Jorge, yo la verdad que te he dejado hablar porque la verdad es que para mí ha sido una auténtica lección de historia sobre este santo grial, ¿no?, que se conserva en la Catedral de Valencia, amigos, y aprovecho para despedir el programa y para deciros que sospecho que va a haber un tercer programa. Yo estoy dispuesto. Aquí, bueno, eres un libro abierto y ahora entiendo por qué, siendo profesor de Derecho Civil, Jorge, en la Universidad de Valencia, te has dedicado durante tantos años, 30 años, sí, a investigar estas reliquias
de la cristiandad. Muchas gracias, Jorge, una vez más. Quedamos emplazados para otro programa. Pues cuando haga falta, que yo yo no tengo creo ningún problema. que va a ser el programa, con mayúsculas, sobre Jesús de Nazaret, Ah, muy bien, sí, sí. al cual tú has investigado y conoces muy bien toda la historicidad que te ha llevado precisamente, ¿no? Lo decías tú, la síndone y el Claro. Grial, ¿no? Todo confluye en Jesús, que es la piedra angular de todo, ¿no? Pues sí, al final es lo que vale la pena. Bueno, amigos, un abrazo muy fuerte a todos. Espero que os haya ayudado a acercaros más a Dios, que es el objetivo de estos programas. Y bueno, yo la verdad que estoy emocionado, ¿no? de tener una réplica exacta del Grial que está en la Catedral de Valencia, y pensar solo, pues podéis imaginar, ¿no? Que lo tuvo Jesús en sus manos, uno parecido a este, igual a este, pues se te pone la piel de gallina.